Rómulo Rux. El desarrollo del agroturismo, señor Rux, en varios países ha llegado a constituirse en uno de los pilares del sector agropecuario. En Panamá cada año se identifican mayores áreas con potencial turístico en el sector agropecuario que podrían beneficiar sobre todo la agricultura familiar. Ante estos hechos, la pregunta es, ¿cuál sería su estrategia en beneficio de los productores de la agricultura familiar y otros sectores? Gracias. Estoy convencido, Hugo, del potencial que tiene la agricultura familiar, convencido de que si trabajamos juntos podemos regresar a jóvenes al sector o que se mantengan en el sector. Nosotros, el agroturismo, lo vemos con un gran potencial y vamos a trabajar de la mano con la Autoridad de Turismo y con el Fondo de Promoción Turístico para, por un lado, desarrollar productos turísticos y también para promocionarlos e incluirlos en el Plan Maestro de Turismo. Esto lo podemos potenciar con productos que son famosos en Panamá, como el café o el cacao. Nosotros requerimos, para lograr esto, de apostar a financiamiento y también a capacitación. Y desde el punto de vista de financiamiento, nosotros vamos a destinar un fondo para préstamos de 50 millones de dólares. Ese fondo de 50 millones va a ser para préstamos sin intereses y sin garantías, porque la mayoría de las veces los agricultores familiares no tienen cómo dar garantías para poder accesar a estos préstamos o estas facilidades. Y también vamos a potenciar el Consejo de Coordinación de la Educación Agropecuaria. Cuando nosotros combinamos el financiamiento con la educación o la capacitación a nuestras familias agricultoras, nosotros podemos lograr proyectos y tenemos un potencial infinito. Uno de ellos, por ejemplo, son proyectos hidropónicos familiares, en donde una familia, si se le da el financiamiento adecuado y la capacitación adecuada, puede desarrollar un proyecto como este en su casa o en su terreno y tener ingresos de 500 o 800 dólares mensuales. Esa es agricultura familiar. Este financiamiento sin intereses, ¿qué seguimiento se le dará para que realmente se convierta en un instrumento de productividad y no ocurra como en tantos préstamos y capitales semillas que se van como en un hoyo negro y del que no se rinde cuentas jamás? Sí, lo primero, Hugo, que hay que resaltar es que lamentablemente el pequeño productor no ha tenido acceso a esos beneficios de financiamientos. Muchas veces, o la mayoría de las veces, le piden garantías que ellos no tienen. Entonces, cuando tú vas a pedir un préstamo y te exigen una garantía que no tienes, es como si no te estuvieran ofreciendo el préstamo. Estas son facilidades de crédito que pueden accesar nuestras familias que se dedican a la agricultura para realmente potenciar la agricultura familiar. Y por supuesto, la entidad que otorgue el crédito va a darle seguimiento y también va a darle seguimiento todas las entidades que están relacionadas con el sector agropecuario y que van a jugar un rol en potenciar la agricultura familiar, que como he dicho anteriormente, si sabemos utilizarla, vamos a sacar a muchas familias de la pobreza y vamos a poder que sean creadores. Muchas gracias, candidato Rómulo Rux. El turno es para el candidato Martín Torrijos. Leo el planteamiento de la pregunta. La alimentación preescolar y escolar de los niños es clave para un sano desarrollo infantil y para el aprovechamiento educativo de los alumnos. El Banco de Alimentos, las compras y distribución institucional pública de alimentos en las escuelas, hospitales y otros sectores vulnerables hablan importantes canales de comercialización para los productores agropecuarios nacionales. De llegar a ser usted presidente de la República en su plan de gobierno, ¿qué acciones específicas tomará para integrar a los productores nacionales en el suministro de alimentos a los niños, niñas y otras poblaciones vulnerables, permitiendo a su vez que se fomente la producción y el consumo nacional de alimentos sanos, nutritivos e inocuos? Muchas gracias. Nuestro plan va más allá. Nosotros no solo vamos a alimentar a los niños los 9 meses de clase, le vamos a dar alimentación
en los 3 meses de vacaciones, porque muchos de nuestros hijos en los campos y en las áreas apartadas y vulnerables no se alimentan cuando van de vacaciones a sus casas. Nosotros también, por supuesto, que hemos contemplado la venta a los hospitales, las ventas institucionales, pero también, y más importante, vamos a lograr que los productos panameños lleguen al turismo, lleguen a esos hoteles, lleguen a los cruceros que están entrando al territorio panameño. Y eso lo vamos a hacer, si requiere subsidio, se lo vamos a dar. Pero hay un tema importante que no se ha tocado esta noche. El promedio de edad de los productores y los que trabajan en el agro es arriba de 50 años. Muchos de los hijos de los productores no quieren seguir en el agro porque saben que es algo sacrificado, que no hay descanso, que muchas veces no es bien remunerado. Allí no hay vacación. Si nosotros no atendemos esto y lo hacemos ya, en 20 años no va a haber el relevo dentro del sector agropecuario. Por eso tenemos que garantizar que esto sea exitoso. Por eso tenemos un plan que mejore la productividad, la rentabilidad y de cómo viven la gente del sector agropecuario. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Los bachilleres, los IPT, van a tener tecnología y acceso a métodos de producción moderna. Van a ser realmente los centros donde se forme parte de ese relevo y van a estar adecuados a su región para que aprendan en la región la producción que tienen. Pero además vamos a transformar y vamos a lograr que el INA, llamado de otro nombre hoy, sea realmente el ITSE del sector agropecuario. Allí vamos a enseñarle carreras técnicas que los ayuden y que nos ayuden a transformar el sector agropecuario. Señor Torrijos, regreso a la matriz de la pregunta que hablaba de la alimentación escolar. Usted dijo en un principio, porque ni en este ni en ninguno de los gobiernos anteriores los comedores escolares han funcionado, teniendo las escuelas amplios terrenos para sembrar productos que se dan de acuerdo a nuestro clima en las diferentes regiones del país. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevar a cabo esa obra de que los comedores escolares sean una realidad? Mira, hay que fomentar la agricultura familiar para que puedan proveer a las escuelas de estos alimentos. No tengo duda que lo podemos lograr. Se ha logrado en otras ocasiones y esta agricultura familiar que los incentive para que puedan tener y dotar a las escuelas nos va a ayudar. Pero fuera de eso, permíteme regresar al tema de la educación porque creo que ahí está la clave fundamental para la transformación del sector agropecuario, porque vamos a hablar de todos los planes, dar estadísticas que parecen de otro país, pero la realidad es que nosotros no estamos formando al capital de relevo, al recurso humano a esos jóvenes. Te decía que en el ITSE van a hacer carreras técnicas de 2 años. Allí va a entrar la empresa privada, el sector agropecuario, las instituciones de estudio, las universidades, para converger y hacer un cambio real dentro de la educación. Y la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, tendrán la responsabilidad de formar a los nuevos liderazgos y los nuevos profesionales del... Gracias al candidato Martín Torrijos. Vamos a continuar con la candidata Zulay Rodríguez. Precisamente con este tema, candidata, el relevo generacional en el sector agropecuario. Se debe insertar a los egresados de los IPTs y de las universidades en las unidades productivas, así como en el sector público del sector agropecuario. Ante esto, ¿qué incentivos brindaría su gobierno a los jóvenes para que se conviertan en ese relevo del sector agropecuario? 2 minutos desde ahora. Ok. El problema aquí es que en las escuelas, en los bachilleres, universidades, te enseñan a ser empleado y no emprendedor, a que no seas empresario. Entonces aquí tú tienes que convertir al productor en un emprendedor agroindustrial. Tú tienes que ayudarlo, ya sea con el idioma inglés, educación financiera, conocimiento técnico, uso de drones, y tienes que darle las herramientas para que él pueda tener éxito en ese negocio que debe emprender con ayuda del gobierno. Por otro lado, podemos también crear más trabajo, ayudar más a los jóvenes y al sector agropecuario si nosotros ponemos puntos de venta en lugares estratégicos, los mercados periféricos, que se construyan en terrenos municipales por parte del gobierno. Le damos esa asesoría para que los mismos puedan llevar la comida directamente del productor al consumidor. Una comida fresca, orgánica,
que no tenga químicos y que, por supuesto, le paguen inmediatamente al productor, porque se gana el día a día. Hay que elevar la Facultad de Agronomía a un nivel de una universidad, que sea como el Instituto Zamorano, hacer más IPT, escuelas agropecuarias, retiros voluntarios y jubilaciones dignas, porque el 33% de los empleados del MIDA son jubilados, y así le da la oportunidad de que se retiren bien, pagándole bien sus jubilaciones y que entren inmediatamente en un término de 3 meses este 33% de jóvenes, para que haya más relevo generacional. Y así ayudamos a la creación de empleo en el sector agropecuario. Candidata, en ese sentido, mencionó lo de crear las universidades, de elevar la universidad, etcétera, pero estudiar afuera, becas, auxilios económicos, por ejemplo, quizás esa palabra es mala palabra por el antecedente. Sin embargo, debo decir que en el escándalo de los auxilios económicos nadie estaba estudiando agronomía, ni para ingeniero agropecuario, ni agrónomo. No sé si usted consideraría también el tema de becas o auxilios económicos. Gracias. Usted me dio un minuto. Mira, cuando tú sales afuera, porque yo me gané como 3 becas de otros gobiernos que me ayudaron, y a ti se te abre el mundo. Tú vienes con conocimientos únicos especializados de afuera y te vuelves un ente multiplicador, sobre todo cuando tú lo haces a nivel de las universidades, de las escuelas, de los bachilleres. Y aquí hay que dar becas, aquí hay que dar asistencia. Y aquí hay que dar los auxilios, sobre todo para el sector agropecuario, pero con la condición de que esos muchachos vengan de afuera, retomen y esos conocimientos se los den, se los enseñen, para que podamos entonces ayudar a los muchachos. Esto es sumamente importante, pero la ley del IFARU hay que cambiarla. Y voy a hacer una aclaración. Nosotros no recibimos auxilios, sino que mi esposo es garante de un préstamo. Gracias. Gracias, candidata Zulay Rodríguez. Ahora la siguiente pregunta es para el candidato Ricardo Lombana. La pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de valor, la sobrealimentación, la desnutrición, la malnutrición y el desaprovechamiento alimentario en el mundo genera lamentablemente un cuadro de situaciones que reflejan índices alarmantes, como la pérdida de alimentos, que ronda el 25% de lo que se produce. Panamá no está al margen de estos escenarios, ya que el 73% de los adultos padece sobrepeso, la pérdida post cosecha de alimentos ronda el 20% y 2 de cada 10 niños se mantienen en situación de desnutrición grave, principalmente bajo los 2 años. La pregunta para usted, candidato Ricardo Lombana, es: ¿qué opinión le merece la pérdida de alimentos, la malnutrición, el desaprovechamiento alimentario? Y de ser usted electo presidente de la República, ¿qué medidas implementaría para afrontar estos retos? Muchas gracias. Los alimentos se pierden porque no hay una cadena. Lo dije en la respuesta anterior. Se invirtieron casi $300 millones para hacer negocios, para cobrar coimas, y no se implementó la cadena de frío porque era una cadena para servir a una sola cadena de supermercados y no para beneficiar al sector agropecuario. Tenemos que implementar la cadena de frío a lo largo del territorio nacional para que no haya merma ni pérdida de alimentos. Sobre la nutrición, según la FAO, 200.000 panameños sufren de malnutrición, están con hambre. 2 de cada 10 niños en el país de mayor crecimiento económico de América Latina viven con hambre y con malnutrición. Eso es inmoral, eso no tiene perdón de Dios. Ayer fui a la Policlínica de David. Hablaba con los jubilados, haciendo fila desde las 3 de la mañana, con cáncer, con un solo riñón, enfermos. Y me decía: ¿cómo hago yo, señor Lombana, que cobro $100 de jubilación para afrontar una canasta básica que está rondando los $300? No permitan, señores jubilados, no permitamos, panameños, que nos digan que no hay plata en Panamá para pagar jubilaciones dignas. Hay mucha plata que ha sido mencionada aquí, incluyendo la plata de los auxilios económicos, entre otros, que los tenemos que redestinar precisamente a estos fines. Y vamos a enfrentar a los principales causantes de la comida cara. Aquí el principal importador
de alimentos y de productos extranjeros está prófugo de la justicia en una embajada y su candidato no está aquí para responder por qué este importador que ha distorsionado los precios y ha afectado tanto la producción nacional no le da la cara al país. Dice que te da chen chen, pero luego te lo roba y además te vende la comida cara. Candidato Lombana, esta pregunta hablaba del tema desnutrición infantil y siendo chiricana, viviendo aquí, no puedo dejar pasar esta pregunta para presentarle una ironía. La comarca Nove es el territorio más grande o uno de los más grandes que tiene el país. Sin embargo, allí es donde se registran los índices más altos de desnutrición. Qué ironía, teniendo tanta terreno tan fértil, no se cultiva. ¿Cómo su gobierno actuaría en un problema como este de desnutrición? Lo primero es conocer el problema. He estado en la comarca, no voy y me quedo 15 minutos y reúno a la gente en un estadio o en una cancha. Duermo en la comarca, recorro las comunidades, me quedo con ellos, comparto con ellos, como con ellos. ¿Para qué? Para entender lo que sufren. Y lo que dices es cierto porque lo he vivido junto a ellos. Ellos son grandes productores de cacao, por ejemplo, grandes productores de café. Y nos dicen, señor Lombana, no tenemos ningún apoyo del Estado para poder de manera directa ser exportadores, por ejemplo, de uno de los mejores cacaos del mundo o de un buen café que se produce en la comarca Nove Buglé. Los mercados periféricos y el acercar la producción a la población no puede ser solo en las urbes. Tenemos que ir donde están las principales necesidades, en las comarcas, en Bocas del Toro, en las montañas de Veraguas y Coclé y en la provincia de Darién. No los vamos a olvidar. Gracias al candidato Ricardo Lombana. Le correspondía el turno a la candidata Maribel Gordón, que fue invitada, pero no nos acompañó esta noche. Para asegurar la calidad de los productos y servicios agropecuarios, los laboratorios en general son clave para la productividad y define la calidad de los alimentos en relación de producción, industria y consumo, con lo dispuesto en la Ley 352 que crea la política agroalimentaria del Estado. Se proyecta atender esta situación modernizando, adecuando y creando laboratorios que sean de análisis de referencia. La pregunta para la profesora Gordón era, de ser usted electa presidenta de la República, ¿qué planes concretos tendría en su administración para potenciar las capacidades efectivas de inversión para impulsar la agrotecnología desde las instituciones públicas? Continuamos con el candidato Melitón Arrocha. Leo el planteamiento, candidato. Las pequeñas y medianas empresas, pymes, podrían jugar un rol muy importante para la producción, transformación y distribución de alimentos nutritivos, sanos e inocuos, además de ser excelentes generadores de emprendimientos y empleos formales. La pregunta para usted es, en caso de llegar a ser presidente de la República, ¿de qué manera piensa implementar usted una propuesta para posicionar al sector de las pymes agroindustriales y reducir la burocracia en los trámites correspondientes para iniciar operaciones e incentivar este tipo de emprendimientos? Muchas gracias, Marta. Mira, la realidad en el día de hoy es que hay 200.000 personas que dependen de la agricultura familiar. Y para ellos es todo un problema ganarle a la burocracia, formalizar su empresa, tener acceso a crédito, poder titular su tierra. Y en consecuencia, en vez de estar en el círculo virtuoso, permanecen invisibilizados en el círculo vicioso. Nosotros le vamos a dar la vuelta a eso. ¿Cómo? Primero, vamos a establecer una ventanilla única de trámite en todas las instituciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que permita que haya agilidad de los trámites y facilite la formalización de empresas. Lo segundo, vamos a desburocratizar, racionalizar y cambiar la cultura del funcionario público, que en vez de ver cómo te perjudica, mira a ver cómo te ayuda para que crees riqueza, crees fuentes de trabajo nuevas y crees empleo. Y además de eso, crees impuestos. El tercer tema es, vamos a generar la asociatividad entre las pymes, de manera tal que el IPACOP juegue un rol estratégico, permitiendo que se genere, por ejemplo, la figura del campeón nacional, en donde de manera colectiva pequeñas y medianas empresas se asocian para tener mayor poder de compra. Y teniendo mayor poder de compra, lo que están haciendo, en adición de formalizar su negocio, están permitiendo generar un mayor margen de utilidad que le va a permitir a esa empresa tener mayor posibilidad de supervivencia. Cuarto, vamos a generar toda una infraestructura en materia de formación, en donde el INADE
el Instituto de Innovación Agropecuaria tienen un rol muy importante que jugar, incluyendo al Senacid. Y por último, una banca de segundo piso con financiamiento flexible en donde el BDA y el Banco Nacional aporten su grano de arena. Un plan ambicioso, candidato Arrocha, pero las pymes enfrentan grandes retos. Y quizás el primer reto que enfrenta un emprendedor que quiere dedicarse es el cómo hacerlo. El cómo esta pequeña idea de negocio se me puede convertir en un ingreso para mi familia. Cómo potenciar esa incubación de ideas para generar pequeñas empresas en el sector agropecuario. Marta, haciéndolo fácil. Es que hoy todo es un problema. Intenta darte de alta en la caja del Seguro Social y encontrarás la dificultad. Después intenta, si le aportas valor agregado a tu producto, sacar un registro sanitario. Vas a estar un año correteándolo si tienes la fuerza, el talento y los recursos para hacerlo. Pareciera por rato que el gobierno está en contra tuyo en vez de a favor tuyo. Esa cultura del funcionariado público, en donde hace 20 años atrás habían 140,000 funcionarios públicos y hoy hay más de 255,000 funcionarios públicos, en vez de parecer que está ahí para ayudarte, para ayudar a esa pyme a crecer, a generar impuestos, a generar plazas de trabajo. Pareciera ser que lo que intenta hacer es todo lo contrario. No haces abrir tu negocio cuando ya te están haciendo 10 inspecciones y tratando de ponerte 5,000 multas. Eso lo vamos a acabar en mi administración. Gracias al candidato Melitón Arrocha. Ahora es el turno del candidato José Raúl Mulino, quien fue invitado pero decidió no acompañarnos esta noche. Les comparto a ustedes el argumento y la pregunta que se le debía formular. Para asegurar la calidad de los productos y servicios agropecuarios, los laboratorios en general son clave para la productividad. Define la calidad de los alimentos en relación a la producción e industria y consumo, con lo dispuesto en la Ley 352 que crea la política agroalimentaria de Estado. El proyecto busca atender esta situación modernizando, adecuando y creando laboratorios de análisis de referencia. La pregunta para el señor Mulino habría sido esta: de usted ser electo presidente de la República, ¿cómo implementaría dichos objetivos y cuáles serían los principales o las principales medidas que considerará en su plan de gobierno para garantizar la calidad de los alimentos? Candidato José Gabriel Carrizo, le corresponde el turno. Para el fortalecimiento del sector agropecuario es importante contar con gremios y otras formas asociativas como las cooperativas fortalecidas, organizacional y financieramente. De ser usted electo presidente de la República, ¿qué iniciativa impulsaría su gobierno en materia de asociatividad para lograr dicho fortalecimiento? Importante pregunta. Importante para mí también porque en el partido que milito, en el PRD, el cooperativismo es fundamental. De hecho, fue uno de los grandes pilares del general Omar Torrijos Herrera que fundó el PRD. 220,000 familias dependen de la agricultura familiar. Eso constituye el 82% de los productores. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es a destinar $100 millones anuales para que las cooperativas calificadas puedan generarle financiamiento a estos agricultores familiares para que puedan emprender en agricultura generando mayores empleos. Pero no solamente para producir, sino también para educar a esas personas, para supervisarlos, precisamente para que ese crédito tenga una supervisión del rédito y de la productividad. Nosotros tenemos ejemplos de eso aquí en países vecinos. Una de las industrias de lácteos más grandes de nuestro vecino Costa Rica es una cooperativa. Aquí en Panamá debemos incentivar el cooperativismo para que tengan capacidad de un crédito no solamente pequeño, sino grande. Entonces, esas son políticas públicas que nosotros vamos a implementar en nuestra administración y los fondos los vamos a sacar precisamente de ese FESI que hemos recuperado, que antes estaban destinados y que se le arrebató descaradamente al sector agropecuario. Yo quisiera aprovechar también para darle algo de docencia a Lombana. Cuando existía la UPSA, aquí se importaba a 2 manos. Y los cebolleros de Tierras Altas tenían que botar la cebolla. Hoy, Ricardo Lombana, te comento que se respeta la cadena agroalimentaria. A lo mejor tú no sabes qué es eso. Se sientan con diálogo y se decide cuánto importar en un momento que no sea de cosecha y que no afecte al productor nacional.
Por eso te dicen que sí hay importaciones, pero las importaciones son reguladas en beneficio del sector panameño agropecuario. Candidato Carrizo, mencionó usted el fortalecimiento del cooperativismo. Existe en Panamá una institución dedicada a eso, el IPACOP. Sin embargo, el tema en estos últimos años, escuchando al agro, ha sido que se han hecho nombramientos políticos en la mayoría de las instituciones, dejando de lado las competencias académicas que pueda tener una persona. ¿En su gobierno se continuará con esta práctica o los nombramientos se harán de acuerdo a la competencia de la persona? Tengo que decirte con cariño que el planteamiento tuyo es subjetivo. Aquí está Augusto Valderrama, ministro de Desarrollo Agropecuario. Aquí está Carlos Roñoni. Aquí está Carlos Salcedo, ministro consejero de Asuntos Agropecuarios de esta administración, y nadie puede decir que no tienen la calificación para hacerlo. Han rescatado el sector agropecuario. Ha surgido un movimiento en defensa de los productores que hoy con complacencia vemos cómo vamos a suscribir una política de Estado a largo plazo que con demagogia y retórica unos dicen que Nito Cortizo no tuvo capacidad de diálogo para realizarlo cuando esta ley en el 2023 fue sancionada precisamente por el presidente Cortizo, y ustedes han relatado la cantidad de gente que participó. Donde no hubo ningún diálogo fue cuando se creó de a dedo la UPSA en la presidencia de la República para invadir a nuestros productores nacionales. Así llegamos al final de este cuarto eje